Muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo están? Bendecidos. Pues vamos a dar seguimiento a nuestro culto el día de hoy. Y una vez más me ha tocado ser el portador de la palabra de Dios, ¿verdad? Es un privilegio estar aquí, hermano. Es algo complicado, pero lo decíamos al martes, ¿verdad? El amor que tenemos a Dios lo tenemos que demostrar de alguna manera. Y pues para poder continuar, hermano, póngase tanto de pie y vamos a hacer una oración para que sea Dios dirigiendo este culto, sea Él tomando todo el total control. ¿Listo? Amado Dios, bendito Padre, que estás en el cielo, gracias Señor por darnos la oportunidad, mi Dios, de estar una vez más aquí en tu casa, Padre Santísimo. Amado Dios, en estos momentos, Señor, te rogamos, te pedimos que seas tú tomando el control total de este tiempo y de este espacio, Señor, que seas tú hablando, Padre, a nuestra vida. Que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición para nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda ser reconfortante. Que tu palabra nos pueda traer paz, seguridad, fortaleza, mi Dios, a cada uno de los que estamos aquí. Amado Señor, el día de hoy te rogamos porque seas tú tomando el control total y pongas en nosotros un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y más allá aún a llevarla por obra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Padre mío. Amén. Tome asiento, hermano. Tome asiento. Ayúdeme por favor con su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Le vamos a dar lectura en el versículo 74 y 75. Mateo 26, 74 y 75, por favor. Mateo 26, versículos 74 y 75. ¿Ya lo tiene? Dice así, le damos lectura a todos a una voz. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Hermano, en el transcurrir de nuestras vidas todos hemos tenido diferentes momentos de risa, momentos de tristeza, de enojo o de cualquier otra emoción. Esos momentos generalmente, hermano, dejan en nosotros huellas, causan un impacto, crean recuerdos en nuestra mente, nos llenan de experiencias, de anécdotas, y en otros casos simplemente pasan desapercibidos debido a su poca importancia. Pudiéramos decir entonces en general que hay momentos buenos y momentos malos. ¿Verdad? Como por ahí dirían, la montaña rusa de la vida, con subidas y bajadas. Exactamente, hermana. Claro que esto varía, depende de nuestra perspectiva, ¿verdad? Pudiéramos estar viviendo un momento malo y no sabemos que va a ser para algo bueno, hermano Miguel, y viceversa. Todo depende también de cómo lo veamos. Pero en el caso de hoy vengo a hablarles un poquito de un mal momento. Un recuerdo que para muchos puede ser un tormento de mucha tristeza. Un recuerdo que puede llegar a perseguirnos por mucho tiempo. Y me refiero al momento en que negamos a Jesús. ¿Alguna vez le ha pasado esto, hermano? ¿Alguna vez ha negado a nuestro Señor Jesús? ¿A Dios? ¿Sí? ¿O soy el único carnal aquí en la iglesia Mahanaim, ¿no? Como siempre. ¿Y qué ha sentido, hermano, si es que le ha pasado algo así? ¿Cómo se ha sentido?
mal, triste, tal vez enojado, frustrado. Diferentes tipos de emociones se ven ahí encontradas, ¿verdad, hermana Mari? Pero vamos a hablar de ese mal momento. Dice la Escritura, Mateo 26:75, el que acabamos de leer. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué Pedro reaccionaría de este modo, hermano? ¿Cómo se habrá sentido Pedro después de recordar que se había cumplido lo que Jesús le había dicho que haría y que él decía que nunca lo iba a hacer? ¿Verdad? ¿Sí se acuerda, verdad, del momento en el que Jesús le está diciendo? Pero si no se acuerda, vamos al versículo. Dice Marcos 14, del versículo 27 al 31. Marcos 14, del 27 al 31. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Le voy a dar lectura. Sígame con su vista, por favor. Dice así. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Esto le suena a algo, hermano? ¿No se halla con estas afirmaciones que Pedro decía por dejarse llevar por sus emociones? Muchas veces de nosotros así, nosotros decimos lo mismo, ¿no? Señor, yo contigo al infinito y más allá, hasta donde tope y a lo que tope. ¿Verdad? Yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a negar. Prefiero que me quiten la vida, prefiero perderlo todo a negarte, a fallarte, a dejar de tener esa comunión contigo, esa relación. Ajá. Y como decía el hermano el martes, pero a la hora de los cocolazos, pues ya muy poquitos le entramos, ¿verdad? O de plano, nadie le entramos. Entonces, a medida, hermano, que vamos creciendo en nuestra fe como cristianos, vamos adquiriendo más palabra de Dios, más sabiduría, revelaciones y luz para nuestro andar. Ese es uno de los beneficios que tiene el congregarse, el estudiar la palabra de Dios. Ajá. Actividades, hermano, que antes hacíamos sin conocimiento de su maldad o equivocación, nos van siendo reveladas conforme vamos metiéndonos más con Dios, conforme vamos estudiando más la palabra. Ajá. Y tratamos de evitarlas con mucho esfuerzo, por amor a Dios, ¿verdad? Creo que todos pasamos por ese proceso, ¿verdad? Cuando llegamos y uno se da cuenta o la palabra nos revela que eso está mal, tratas de evitarlo a toda costa, ¿verdad? Cuando estamos en el primer amor, hermano, batallamos constantemente por agradar a Dios. Queremos estar más cerca de Él, hacer lo mejor por Él y para Él. Ningún sacrificio en ese entonces nos parece tan grande o tan pesado. Ajá, todo por amor a Dios. Pero, como todo en esta vida, llegan esos momentos donde nos sentimos un poquito agotados o bastante agotados y esa llama se va perdiendo poco a poco va perdiendo su intensidad. Ajá. ¿Le ha pasado alguna vez esto? Por X o por Y razón, hermano, nos empezamos a sentir de este modo, ya sea por un enfriamiento espiritual, a veces por la falta de tiempo para relacionarnos con nuestro Dios, debido a que tenemos demasiado trabajo, debido a que tenemos tal vez problemas económicos y necesitamos tal vez trabajar más de lo que ya trabajamos para tratar de solventar
nuestras necesidades, o por algún mal sentimiento o mal recuerdo, como es el caso del que hoy estamos viendo. Y es allí, hermano, cuando estamos debilitados, donde ¿qué cree que pasa? El enemigo aprovecha, ¿verdad? Para atacarnos de una manera fuerte y despiadada, hasta querer lograr su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del enemigo al atacarnos? Destruirnos, que pequemos, que neguemos a Dios. Es fácil entender, hermano, incluso para la gente que lleva poco tiempo aquí en el Evangelio, que pecar es ir en contra de lo que es Dios, ¿verdad? De lo que es Jesús. Es negar la forma en que Él se comportaba, es negar lo que dice su palabra. Prácticamente es decirle a nuestro Dios, ¿sabes qué, Dios? Mira, este cuerpo es mío y hago con él lo que se me da mi regalada gana. A lo mejor no lo decimos con palabras así tan fuertes, ¿verdad? Pero nuestras actitudes, si tuviéramos que encontrar una manera de poder expresarlo con nuestras actitudes o con nuestra manera de pensar o de actuar, tal vez esa sería la frase correcta, hermana Mari, ¿no? Este cuerpo es muy mío y yo hago con él lo que se me da mi regalada gana. Para muchos, hermano, el negar a Jesús se convierte en un recuerdo terrible, muy doloroso. La palabra nos dice que cuando Pedro negó a Cristo, se apartó y lloró amargamente. Este terrible momento puede durar mucho tiempo invadiendo nuestra mente y cumpliendo el objetivo que decía la hermana Mari de nuestro enemigo, destruirnos. Entonces, hermano, lo que hizo que Pedro se alejara de ese lugar al recordar las palabras de Jesús, ¿qué habrá sido? Cuando cantó el gallo y Pedro se acordó, él se sintió muy mal y agarró y se fue a llorar amargamente. ¿Qué habrá sentido Pedro en ese momento? Remordimiento. Se arrepintió, pero más despuesito. En ese momento él sintió culpa. Culpa por haberle fallado a su Dios, por haber negado a Dios. Y su culpa me imagino que era grande porque antes, momentos atrás él había dicho, no, ¿qué pasó? A mí nunca me va a pasar eso, yo contigo hasta la cruz si es necesario. Y de repente ahí estaba negándolo. Entonces Pedro empezó a sentir ese sentimiento de culpa, hermano. Culpa por haber negado a nuestro Dios. ¿Y qué es la culpa? ¿Qué es la culpa, hermana Mari? Fíjese que hay muchas definiciones de lo que es culpa. Usted puede ir a un diccionario y muchas veces, hermana Perla, vamos al diccionario. ¿Qué quiere decir la palabra culpa? Acción y afecto de sentirse culpable, ¿no? Se quedan igual. ¿Eso qué? Entonces, para nuestro caso, hermano, necesitamos una definición, vamos a decirlo así, cristiana, vamos a decirlo así. No una definición de lo que nos da el mundo. Una definición cristiana. Y me gustó mucho una definición de un cristiano de apellido Lewis, la verdad no tengo ni la menor idea de quién sea, pero la definición está muy, muy padre. Dice así: dijo que la verdadera culpa es un sistema de alarma interno que revela el pecado en nuestra vida y nos señala la pérdida de la comunión con Dios. ¿Cómo ve? Está muy entendible, ¿no? Lo que es el sentimiento de culpa, ¿qué es? Y qué origina, además. Entonces, hermano, yo me preguntaría, ok, entonces si la culpa es mala y tan nociva para el ser humano, ¿por qué Dios creó ese sentimiento de culpa? Porque muchas veces solemos decir eso. A ver.
Si Dios es tan bueno, si Dios es puro amor y todo eso, ¿por qué permite la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué culpa tienen los pobres niños que se están ahí muriendo, las familias y todo? Si Dios es tan bueno, tan poderoso, ¿por qué permite tantos desastres naturales? ¿Por qué Dios permite que no tenga trabajo? ¿Por qué Dios no permite que no gane tanto dinero, verdad? Si es tan bueno. ¿Por qué? A veces podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿para qué Dios creó ese sentimiento de culpa? Y en base a la definición que acabamos de leer, empezamos diciendo así, que la verdadera culpa es un sistema de alarma interno. Cuando se refiere a la verdadera culpa, nos lleva a pensar, hermano Miguel, entonces existirían varios tipos de culpa, ¿verdad? Cuando se refiere a la verdadera culpa. Entonces vamos a ver los tipos de culpa que hay. Vamos por así llamarlo a ver la definición de lo que es la culpa buena. Dice, la culpa buena como resultado de haber desobedecido a Dios. Esta emoción dolorosa e incómoda es un don de Dios mediante el cual Él nos confronta con algo que le ha ofendido y que no debemos ignorar. Ese es el sentimiento de culpa bueno, el que Dios creó. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que hemos ofendido y no debemos ignorarlo. Y no es que nos sintamos bien entonces con ese sentimiento de culpa, sino que nos hace bien. Es muy diferente. Porque si no lo resolvemos, estamos expuestos a severas consecuencias. La culpa tiene muy severas consecuencias. Prácticamente es como una luz roja que se enciende para advertirnos de los peligros que resulta de toda desobediencia. Eso seríamos la culpa buena. En los sentimientos, hermano, que hemos tenido la oportunidad de estudiar, siempre vemos que hay uno bueno y uno malo. Ahora, ¿cuál es la culpa mala? Es la que se origina en las ideas distorsionadas, no en acciones equivocadas. Podemos creer que algo es pecado cuando no lo es. ¿Cómo está eso? A ver, vamos a ver unos ejemplos de esta culpa mala, pero que también trae consecuencias. Vamos a ver en la ruptura de un matrimonio, por ejemplo. Hermana Mari, cuando un matrimonio, solamente uno de los cónyuges decide seguir a Dios, esa persona viene, se congrega, estudia la palabra, hace todo lo que la palabra dice. Va por el camino del Señor. Mediante su pareja, ojo, no estoy diciendo que el esposo, ni la esposa. Luego, no, el hermano Juan Carlos nada más nos echa a pelear ahí en la iglesia. Mientras que la pareja hace todo lo contrario. No quiere saber absolutamente nada de Dios. E incluso puede llegar hasta molestarse de que su pareja invierta tiempo en conocer de Dios. Puede pensar tal vez que es tiempo perdido y que lo está desatendiendo. Oye, ya no me haces mis frijolitos como me gusta porque te tienes que ir a la iglesia y se tardan y luego que el discipulado y no sé qué tantas cosas. ¿Cómo crees? Dice, no. Yo creo que mejor ya ni vas a ir, ¿Qué puede pasar entonces en ese matrimonio, hermano Miguel? En el peor de los casos, llega a tronar, hermana Mari, exactamente. Ahora, la persona que sí buscó de Dios, ¿sería culpable de eso? ¿Sería o no sería culpable? No, ¿verdad? No tendría por qué sentir culpa, ni tiene la culpa de seguir los estatutos de Dios, ¿verdad? Pero más en cambio puede llegar a sentirse culpable. Puede llegar a decir, híjole, es que tal vez por mi culpa, por irme 3 veces a la semana a la iglesia, por meterme a orar en vez de estar ahí viendo la novela con mi esposo o el fútbol, ¿verdad?
Y puede llegar a sentirse culpable cuando se ven las consecuencias de la ruptura del matrimonio. Cuando los niños tal vez empiezan a extrañar a la mamá o al papá y empieza, híjole, todo por mi culpa, ¿verdad? ¿Por qué lo hice? Más bien, en cambio, ese es un tipo de culpa mala o falsa. Otro ejemplo, mire, alguna vez una persona me contaba una historia. Un matrimonio, se casan. Y al poco tiempo, la mujer ya está embarazada, están esperando un hijo. El papá tenía la ilusión de que fuera un hijo varón. Y él afirmaba así, no, sí, yo voy a tener un hijo varón. Y le voy a poner tal nombre, y él va a ser heredero de todo lo que yo tengo, y le voy a enseñar el negocio, y le voy a enseñar el otro. Total que ya había hecho todo un plan para con el hijo varón. Ajá. Cuando llega el día de que la mujer va a dar a luz, ¿qué cree que tuvo? Que sale una niña, hermano. Hijo. El papá decepcionado, ¿no? Más sin en cambio, él no aceptó la idea de que haya tenido una hija, pues hembra, ¿no? Una mujercita. Él quería su varón. Conforme fue pasando el tiempo, el padre seguía exclamando, ¿no? Diciendo, es que yo quería tener un hijo varón. Es que yo quería un niño, no quería una niña. Conforme va pasando el tiempo, la niña va teniendo más capacidad mental. Ahora ya puede entender las palabras del padre. Va pasando el tiempo y llega ella a una etapa ya donde sus ideas son más claras. Ajá. ¿Y qué cree que hace la niña? Empieza a actuar como niño. A la edad adulta se cambia hasta de sexo. No, es que yo quiero ser un niño. Yo quiero ser hombre. ¿Qué estaba pasando ahí con esa mujer? Ella estaba lidiando con un sentimiento de culpa. Ajá. Culpa por no poder agradar a su padre. Y para que pudiera tener la aceptación de su padre, trató de darle gusto. Ajá. Ese sentimiento de culpa no la dejaba vivir tranquila, no la dejaba vivir en paz. Y tuvo que hacer lo necesario para tratar de agradar al padre. Entonces, yo les pregunto, ¿la niña era culpable? ¿Fue culpa suya haber nacido mujercita? No, ¿verdad? Más en cambio tuvo que cargar con todo eso. Otro ejemplo que podemos vivir a lo mejor son las malas decisiones de los hijos. Muchas veces, hermana Mari, pasa que uno va metido en el camino de Dios, pero los hijos no quieren. Ajá. Por más que uno les insiste, por más que uno les dice nomás no y no y no, y dicen, ¿sabes qué? Este cuerpecito es muy mío y yo sé lo que hago, ¿verdad? Tú no te metas en mi vida. Ahora, ¿los padres serán culpables de ese tipo de situación? ¿Por qué habrían de hacerlo? Mas en cambio hay muchas personas, muchos padres, hermanos, que se sienten culpables de esa situación. Es que por mi culpa mi hijo está perdido en el vicio. Por mi culpa mi hijo se rompió su matrimonio. Por mi culpa eso, por mi culpa el otro. Ajá, no es culpa de los padres. Siempre y cuando, verán, pues, andemos bien en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque si hubiese un padre a lo mejor que le gusta estar tomando, aún de que venga, digamos, a la iglesia, al rato el hijo actúa de la misma manera, entonces, ¿con qué cara le dice, verdad? Entonces sí sería culpable ahí, porque pues tú le estás dando el ejemplo. Pero si no le estás dando tal ejemplo, no eres culpable de nada. Ajá. Entonces, ese es el tipo de culpa mala, hermano, con el que no debemos de lidiar. Hace tiempo pasé yo una situación, pero muy, muy difícil. Tuvo que intervenir nuestro pastor, porque yo me estaba sintiendo así. De hecho, aún no ando al 100, pero ya ando un poco más tranquilo, hermano.
Más tranquilo. Y le decía yo al hermano Miguel, hermano, ¿y con qué cara me voy a parar ahora ahí en el púlpito? ¿Cómo me paro ahí? Y me dijo, pues con toda la autoridad, Juan Carlos. Porque tú no hiciste nada. No tienes por qué sentirte culpable. No tienes por qué esconderte. Al final de cuentas lo que debes de hacer es actuar como un hombre de Dios. Y si hubiesen consecuencias que tengas que tú afrontar, lo vas a tener que hacer. Y ya. Pero no estés abrazando culpas que no son. Y es que viéndolo del lado opuesto, pues es como que es más fácil, ¿no? Decir, dar un consejo y todo, pero cuando tú lo estás viviendo, estamos viendo lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Actuó de la misma manera. Entonces, hermano, ¿cuáles son las consecuencias de la culpa? Fíjese que muchos somos perseguidos de la culpa cuando pecamos, cuando negamos a Dios. Otros simplemente pues siguen con sus vidas, adelante demostrando que no tienen nada de culpa, nada de remordimiento, ni de arrepentimiento, nada de respeto para nuestro Dios. Mientras que los que nos sentimos culpables, hay veces que tratamos de ocultarnos. Sabemos que el Señor nos mira y en ciertos aspectos nos sentimos acusados o descubiertos. Tenemos, hermano, conocimientos y fundamentos bíblicos suficientes para entender lo que debemos y no debemos hacer. Y es ahí donde radica ese sentimiento tan terrible de la culpa. Estamos como que todo el día pensando, hice mal. Sabemos cuándo y dónde lo hicimos, hermano. Ajá. Y a eso le agregamos el acusador, al enemigo, que está ahí torturándonos, ¿verdad? Y es que, fíjese que ahí es algo bien delicado, porque el enemigo trabaja de una manera, podríamos decir casi que perfecta. Fíjese, por ejemplo, mire, a mí me tocó vivir mucho eso. Un joven que es cristiano, que se comporta, va a la escuela, a lo que va a estudiar, ¿no? E incluso yo llegué a ver cuando estaba yo en la escuela que hacían sus reuniones de jóvenes cristianos, ¿no? Y ponían carteles por toda la escuela y invitaban y veía ahí ese como pececito, ¿no? Y decía, ¿eso qué será? Y luego ya los decía, sí, son los aleluyas que ahí están reunidos. Entonces, muchas veces nosotros, y con los que me juntaba, hicimos esto, fíjese. Íbamos porque había nuestro salón, ¿no? Esos jóvenes cristianos. Y les decíamos a hermana Perla, oye, vamos a la fiesta. ¿Qué te puede pasar? Nosotros te llevamos, si quieres nosotros después te llevamos a tu casa otra vez, mira. Si tú quieres bailar, baila, si quieres tomar, tomas, nadie te va a obligar a nada. Simplemente pues para que conozcas, para que te apreciamos, mira, queremos convivir contigo, vemos que eres como que muy apartado, no sé, eres medio raro, pero pues vente, jálate con la banda. Y ahí va el pobre cristianito, hermano. Se deja llevar por las malas influencias, ¿no? ¿Qué puede pasar si es cierto? Es más, le decimos, mira, ¿ves aquel chavo que está allá? ¿Lo conoces? Sí, no, pues él es cristiano también. Pues él va. Él está ahí con nosotros y mira. ¿A poco ya se murió, Dios ya lo castigó o algo por el estilo? Pues no, ¿verdad? Entonces, vente, vamos. Total que ahí sí va con nosotros, ¿no? Que ahí el chavo. Ya estando ahí, oye, ¿por qué no te tomas una cervecita? Una no es ninguna, tranquilo, no te va a pasar nada. Cuando llegas a tu casa ya se te fue el aliento alcohólico, o sea, no pasa nada. ¿Quieres aprender a bailar? Ahorita le decimos a una amiga que te enseñe, para que conozcas, oye, no pasa nada. Y otra vez lo mismo, hermano. Mira, ¿ya ves aquel chavo que está en una jaula bailando? ¿Cómo lo ves? No, pues una locada. Ahí está, míralo. Él es cristiano, dice que tiene un ministerio en la iglesia. Y mira, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Tú por qué no? ¿Eres menos o qué? Total que ahí va el chavo a caer. Y a los siguientes 8 días otra vez, ¿vamos? Sí, vamos. Ya no se tomaba una, ya se tomaba 2.
Ya no bailaba una pieza, ahora ya bailaba unas 3 o 1 hora, 2 horas. Y así cada 8 días iba avanzando más. Pero cuando tú, hermano, te quieres regresar a lo que eras, entra ese sentimiento de culpa. Ajá. Y te hace ver la culpa buena. Te hace ver que andas mal, que eso que tú estás haciendo no está nada bien. Que estás llevándole la contraria a Dios, hermana María. Ajá. Entonces quieres regresar otra vez a lo que eras, a tu servicio, quieres volver a predicar, quieres volver a ser el líder de los jóvenes, quieres volver a tocar, no sé, algún instrumento. Intentas regresar. Pero en ese intento de regresar, ¿sabes qué pasa? Otra vez el enemigo. Por ahí ya no es algo así que te la aviente despacito. Ahora ya te avienta con todo. A ver. ¿Tú te vas a volver a parar ahí en el púlpito? ¿No tienes vergüenza? O sea, después de todo lo que has hecho, de cómo te comportas, después de que eres un borracho, andas ahí de mujeriego, adulterando, ¿te vas a volver a parar ahí? ¿Te vas a atrever a entrar a la iglesia otra vez? Oye, pues, no, pues, te va a correr el pastor. Él no va a permitir que gente como tú vaya en la iglesia. Fíjate cómo cambian las cosas tan enormemente que cuando te incitan, ajá, no pasa nada, tranquilo, mira, ¿qué puede pasar? Tú relajado, nadie, es más, si tú no quieres no le decimos a nadie. Ajá. Pero ya cuando quieres regresar ahí sí ya eres la peor persona del mundo. Entonces entras en una etapa como te sientes, ¿cómo le podemos decir? Entras en una etapa como de autoexilio, ¿no? De autocastigo. Tú mismo te impones un castigo. Y sí es cierto, ¿no? No te sientes digno de Dios. Empiezas esa etapa. Y cuesta demasiado trabajo regresar. Ajá. Entonces, hermano, negar a Jesús viene acompañado de una persecución. Y la meta de esa guerra que ha existido desde la fundación de la humanidad, la guerra Satanás-hombre, siempre ha tenido el mismo concepto y el mismo objetivo, que es apartarnos de Dios para luego destruirnos. Entonces, hermano, ¿cómo lidiar de la manera correcta con ese sentimiento de culpa? ¿Cómo le hacemos? A la luz de la Biblia, hermano, vamos a analizar la vida de 2 personajes que pasaron por una situación así, pero que la forma en que lidiaron nos demuestra la manera en que nosotros debemos actuar ante tal sentimiento. Busque por favor en su Biblia Mateo 27, versículo 4, le vamos a dar lectura del 4 al 5. Mateo 27, del 4 al 5. ¿Ya lo tiene? Lo voy a leer, hermano. Dice así, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿De quién estamos hablando? De Judas, exactamente, de Judas. ¿Y quién era Judas? Judas era un apóstol, ¿verdad? Un apóstol. Judas, hermano, era un hombre inteligente y de mucha capacidad administrativa, tanto que fue elegido para ser el tesorero del grupo apostólico. Tuvo el privilegio y la gran oportunidad de aprender a los pies del mayor maestro que haya pisado este mundo, de nuestro Señor Jesús. Ajá. Este análisis rápido de la vida de Judas, hermano, deja en claro que este discípulo tenía una trayectoria muy promisoria. Ajá. Sin embargo, como todos sabemos,
el desenlace de la vida de Judas fue algo trágico. ¿Y qué llevó a este apóstol tan promisorio y altamente honrado por Dios a convertirse en traidor de su propio maestro? Fíjese que las referencias sobre Judas en los evangelios son suficientes para poder trazar el carácter, hermano Miguel, de este apóstol. Y prácticamente todos los textos en los que Judas es mencionado, siempre se habla algo negativo de él. Ajá. Su carácter de él era deshonesto. Era una persona, Juan lo llama a Judas ladrón, porque pues él robaba de lo que él era el encargado de administrar, de lo que pertenecía al grupo apostólico. Era un hombre avaricioso. En Mateo, acabamos de leerlo, se nos narra que él tuvo la iniciativa para entregar a Jesús y lo vendió, ¿por qué? Por dinero, ¿verdad? Ahí podemos ver su avaricia. Él tenía una espiritualidad superficial. Fíjese que en la narración de los evangelios, hermano, logramos ver que Judas nunca llama a Jesús Señor. Siempre lo llama como maestro, maestro, maestro. Nunca lo llama Señor. Ajá. El que los otros discípulos aceptasen a Jesucristo como Señor es porque lo aceptaban como el Mesías esperado. Ajá. Incluso como Dios. Mas sin en cambio, Judas nunca hace esto. Judas simplemente se limita a llamarlo maestro. El maestro. Ajá. A mi forma de ver, un título bastante pequeño o limitado para la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hay gente que hoy en día tiene ese concepto de Jesús, de que simplemente es un hombre como cualquier otro, pero muy sabio. Ajá. Un maestro es aquel que tiene gente que lo sigue. Ajá. Con una capacidad intelectual tremenda. Que hizo obras las cuales pudieron darle como que un lugar en la historia. Por eso no pasa de moda. Por la grande sabiduría que tenía. Hay gente que tiene ese concepto. Yo le decía que Judas no tenía esa espiritualidad superficial. Él nunca aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. La relación de Judas con Jesús era algo superficial, lo que consecuentemente dio espacio para que el enemigo trabajara en su vida. Ajá. Eso hay algo que es algo que tenemos que analizar delicadamente, hermano, en nuestra vida, la espiritualidad que llevamos nosotros, la relación que llevamos con Dios. Ajá. ¿Realmente hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador? Ajá. Lo podemos decir Señor, Señor, mi Dios y todo, pero esto se va a ver reflejado meramente en la forma en que vives, en la manera en que piensas, en la manera en que te comportas. Ajá. Si tú eres, como decíamos al inicio, que ¿sabes qué? Pues ese es mi cuerpecito, yo hago con él lo que se me da mi regalada gana. O dices, sí, Señor, mira, yo quemo mi carne y me abstengo de hacer todo ese tipo de cosas. Eso es aceptar realmente a Jesús como Señor y Salvador. Ajá. Entonces, este hombre, al igual que Pedro, se llenó de culpa. Ajá. Fíjese que nos decía el hermano Miguel el martes pasado, hablaba sobre el hijo de perdición. Ajá. Uno de los significados de esa palabra perdición es desperdiciador. Entonces lo podemos traducir como el hijo desperdiciador. Judas, hermanos, desperdició muchas oportunidades de aprender de nuestro Señor Jesús. Igual sí lo seguía. Ajá. Nosotros seguimos también a Jesús. Pero él, hermano, la misma palabra nos hace notar que él era el hijo desperdiciador. Desperdició tantas oportunidades que tuvo de aprender de nuestro Señor Jesús. Él estaba enfocado en lo suyo. ¿En qué? En hacer dinero. ¿En qué nos enfocamos tú y yo?
¿Nos estamos enfocando en aprender? Ajá. ¿O estamos desperdiciando también como Judas esos momentos que tenemos? Ajá. Cuando tú y yo a lo mejor decidimos ya no congregarnos, estamos desperdiciando el poder aprender. Cuando tú y yo decidimos a lo mejor no querer participar en las cosas de Dios, igual estamos desperdiciando el poder aprender más, tener una mejor relación con Dios. Y todo eso causó que cuando él sintió esa culpa, lo más fácil para él fue quitarse la vida. Ahora, en contraste con Pedro, dice el texto que leímos al inicio, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Al momento de apartarnos de Dios, hermano, tenemos por tendencia el volver atrás, el regresar a quien éramos. Fíjese que aquí Pedro, él dice que la escritura que sale y la gente le empieza a decir, tú lo conoces, tú estabas con él, yo te vi, y él no. Cuando se cumple lo que Jesús le dijo, él se va lejos. La escritura en el Evangelio de Juan, en el último capítulo, nos narra que Jesús fue a buscar a los apóstoles. Ajá. ¿Y dónde encontró a Pedro? Lo encontró pescando. ¿De dónde sacó Jesús a Pedro? Estaba pescando y lo llamó, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando decidimos alejarnos de Dios por X o por Y razón, en este caso estamos hoy haciendo el estudio sobre culpa, pero puede ser algún otro sentimiento, algún otro problema, alguna otra razón. Tendemos a regresarnos a donde Dios nos sacó. Ajá. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces por la cabeza otra vez volver a ser el borracho que era antes. Sí, hermano, la verdad, pues, no lo digo por, soy chistoso, ¿no? Pero la verdad es algo que hasta me duele decirlo, pero pasa por mi pensamiento. Y más cuando empiezan los problemas, hermano Miguel. Empieza uno, ¿sí tendrá esto chiste o no? Y si mejor me vuelvo otra vez a los bailes, al menos ahí, pues alguien me culpaba, no me sentía culpable. Y si me voy otra vez, una fiestecita, una cervecita. Otra vez soy, dicen, la oveja negra de la iglesia. A veces pasa, hermano, a veces pasa que nos volvemos a regresar de donde Dios nos sacó, de esa vida, pues, miserable que llevábamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, era de donde Dios me sacó, de la borrachera. A lo mejor alguien dice, no, pues yo quiero volver a ser el infiel que era antes. Quiero volver a estarme peleando con la gente como antes, ¿no? O sea, desquitarme de todo el coraje que traigo, sacarlo golpeando a la gente. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado de perder la noción del peligro que puede haber en negar a Jesús. Entonces, hermano, lo que tú y yo necesitamos para poder lidiar con este tipo de culpa es lo siguiente. Necesitamos, hermano, una segunda oportunidad. Ajá. Vamos a Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice lo siguiente. Porque si siendo enemigos, Romanos 5:10. Dice así, se lo voy a leer, hermano. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios, hermano, nos ama tanto que aún siendo pecadores, aún negándole, Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por eso, Él no solo te da una oportunidad, sino que a lo largo de nuestra vida, hermana Mari, está tocando frecuentemente nuestra puerta, ¿no? Llamando a nuestras vidas. Cuando alguien te habla de Dios, a veces hasta te molestas. Ay, otra vez voy a empezar con lo mismo.
Es un llamado de Dios, hermano, el que te están haciendo. Ajá. Es Jesús, es Dios tocando a tu corazón. En ti cabe la responsabilidad de querer ser como Pedro o como Judas. Ajá. Eso, hermano, de una nueva oportunidad, déjame decirte que no es una luz verde para seguir haciendo lo que le desagrada a Dios, porque podríamos hacer eso, hermana Mari. Pues si Dios me va a dar otra oportunidad, ¿para qué tanto? ¿No? Pues total que me vuelva a dar otra, y luego otra, y así, hasta que yo sienta que ahora sí ya tengo la edad suficiente como para, pues ahora sí. Sí, al cabo que Dios es bueno, ¿no? Su palabra lo dice, que Él perdona tardo para la ira. Entonces, no, hermano. Qué bien se siente, hermano, tener un lugar seguro donde podamos regresar, ¿verdad? La diferencia, hermano, entre nosotros y tal vez la gente de allá afuera es que nosotros sabemos cuando pasemos por una situación así, sabemos a dónde ir, a los pies de Cristo, ¿verdad? Podemos regresar confiados en que Él nos ha de perdonar. Ajá. Nos ha de dar otra oportunidad para no tener que regresarnos a lo que éramos antes. Tenemos un lugar seguro, tenemos un lugar mejor de donde Dios nos sacó. Necesitamos un nuevo comienzo, hermano. Dios quiere reconciliarnos con su pueblo. Para el Señor no hay nada más importante que nosotros, hermano. Lo que debemos hacer simplemente es confesar nuestro pecado. Ajá. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ya para terminar, hermano, como conclusión, como sabemos, todos hemos negado a Jesús, ya sea con nuestros labios o con nuestras acciones o nuestra manera de pensar. Ese pecado traerá culpa a nuestra vida. Ajá. Esa culpa nos hará sentir mal, buscará lastimarnos y apartarnos de los caminos del Señor. Por eso hoy, hermano, debemos determinarnos a obedecer a Jesús, apartarnos de lo que nos aleja de Él, arrepentirnos de nuestro mal, perdonarnos a nosotros mismos también y olvidar ese momento de tristeza y amargura, porque a veces somos nosotros los que no nos perdonamos. Dice la palabra que Dios ni siquiera se acordará de nuestro pecado, pero nosotros diario nos estamos haciendo daño, diario nos estamos lastimando. Es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, yo no merezco que Dios me perdone, no soy digno de Dios. Perdónate, hermano, aprendamos a perdonarnos. Si sientes que estás alejado de Dios, déjame recordarte que Él te espera con los brazos abiertos. El día es hoy, hermano. Si tú te sientes así, vuélvete al Señor, vuélvete a Jesús. Él no te juzgará, porque solamente quiere amarte y salvarte. Eso es lo que Dios quiere para todos sus hijos. ¿Sí? Ponte de pie, hermano. Y no sé si tú hayas atravesado por una situación así, o la estés atravesando, o posiblemente en un futuro la vas a atravesar. Cuando yo preparaba este estudio, el mero día que me tocaba darlo, hace como 20 días, me pasó una situación difícil, les digo, donde yo vi cómo la mano misericordiosa de Dios me previno de esto, me preparó para esta situación. Al igual que Judas, al igual que Pedro, mi fe titubeó, mis pensamientos no fueron los correctos. Pero aquí estoy, hermano, nuevamente de pie, y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, hermano, vamos a orar, hermano, y pídele a Dios que si tú atravesaste por algo así y sigues acarreando con una culpa, que te libere. Si estás atravesando por un mal momento donde te estás sintiendo culpable, hoy es el día donde Dios te puede liberar.
O tal vez en un futuro, hermano, vas a atravesar por algo así. Hoy estás adquiriendo sabiduría para saber cómo afrontar ese momento. Cierra los ojos, hermano, y pídele a Dios, ruégale a Dios, dale gracias a Dios, porque tal vez ya hasta te sacó de todo eso. Amado Dios, bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es aquella que nos puede sacar adelante. Tu palabra, mi Dios, es la única forma de sentir paz, de sentir gozo, Señor. Tu palabra, mi Dios, es donde yo puedo encontrar esas respuestas a todos esos malos momentos. En tu palabra, Señor, yo encuentro que tú quieres liberarme, que tú quieres ayudarme, que tú quieres sacarme de ese mal momento en el que estoy. Que esa culpa, Señor, que yo siento, esa culpa que llevo arrastrando por años, me aleja de ti. Mi fe titubea. Mis pensamientos no son tus pensamientos, Señor. No actúo de la manera en que tu palabra nos manda. Por temor, por indignación, por muchas cosas, mi Señor. Mas en cambio, Dios, yo sé que el sacrificio tan perfecto que tú hiciste en esta tierra por mí abarca también esos malos sentimientos, mi Dios. Tú no quieres que seamos esclavos de ninguna culpa, de ningún odio. Tu sacrificio, Señor, sirvió para libertarme de todo eso. Permítame, mi Dios, poder entender que no hay límite para ese precioso sacrificio, Señor. Amado Dios, yo te ruego que el día de hoy, que estás tocando a mi vida, me permitas aceptarte como mi Señor, como mi Dios. Permíteme enamorarme de ti, Señor. Permíteme seguirte. Derrama, Señor, de tu Espíritu en mi vida que tanta falta me hace. Pon, mi Dios, los medios adecuados, las personas correctas, para que yo no me conforme con lo poquito que sé de ti. Que cada día yo te busque más y más, que mi necesidad, Señor, nunca se agote. Mi necesidad por ti nunca mengue. Amado Dios, yo te ruego por la vida de mis hermanos que están aquí hoy, Señor, que se dieron el tiempo de venir, que con tanto, Señor, tal vez sacrificio, porque dejaron otras cosas, porque sabemos, Señor, que no hay mejor lugar que estar aquí en tu presencia, que tener esa relación contigo, esa comunión, Señor, de poder expresar el cómo nos sentimos, los problemas que tenemos. Pedimos, Señor, hoy de tu favor, de tu gracia, de tu misericordia, mi Dios, porque queremos ser libres. Queremos amarte, Señor, cada día más y más. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Cristo, mi Dios. Amén.